El hijo. Tímido y lloroso asistió el niño a los funerales de su madre. Entre sombrío y huraño había escuchado a Siddhartha, que lo saludó como a su hijo y le dio la bienvenida en la cabaña de Vasudeva. Pasó días enteros sentado junto al túmulo de la madre muerta, con el rostro pálido, negándose a comer, cerrando sus ojos y su corazón y rebelándose obstinadamente contra su destino. Siddhartha lo trató con miramientos y lo dejó hacer, respetaba su dolor. Comprendió que su hijo no lo conocía ni podía amarlo como un padre. Lentamente se fue dando cuenta de que ese chiquillo de 11 años era un niño mimado que había crecido entre el lujo y la abundancia. Un señorito acostumbrado a comer manjares delicados, a dormir en lecho blando y a dar órdenes a sus criados. Comprendió Siddhartha que ese niño triste y mimado no podía de buenas a primeras sentirse contento y animoso en la miseria de aquel ambiente extraño. Por eso no lo obligaba a nada, le hacía muchas de sus tareas y le reservaba siempre los mejores bocados. Esperaba que, a la larga, su amable paciencia acabaría conquistándolo. Se había autodenominado un hombre rico y feliz cuando el niño entró en su vida, pero al ver que el tiempo transcurría y el chico seguía igualmente hosco y sombrío, al ver que mostraba un corazón altivo y testarudo, no quería hacer ningún trabajo ni respetaba a los ancianos, al ver que saqueaba los árboles frutales de Vasudeva, empezó Siddhartha a comprender que con su hijo no le habían llegado la paz ni la felicidad, sino congojas y preocupaciones. Sin embargo, lo amaba y prefería las congojas y preocupaciones de ese amor a cualquier dicha o alegría sin el niño. Desde que el joven Siddhartha empezó a vivir en la cabaña, los dos ancianos se habían repartido el trabajo. Vasudeva reanudó sus tareas de barquero solo y Siddhartha trabajaba en la cabaña y en el campo para estar cerca de su hijo. Largo tiempo, largos meses esperó Siddhartha a que su hijo lo comprendiera, a que aceptara su cariño y tal vez hasta se lo correspondiera. Largos meses aguardó también Vasudeva observando en silencio. Un día en que el joven Siddhartha volvió a atormentar al padre con su obstinación y sus caprichos, rompiéndole las 2 escudillas de arroz. Vasudeva llamó a su amigo aparte por la noche y habló con él. «Discúlpame», le dijo, «quiero hablarte como un amigo. Veo que te atormentas y vives en la aflicción. Tu hijo, querido amigo, te crea preocupaciones y a mí también me las da. El pajarillo está habituado a otro tipo de vida, a otro nido. No abandonó la ciudad ni renunció a las riquezas como tú, por asco y por hastío. Muy contra su voluntad tuvo que dejar todo aquello. He interrogado al río, amigo. Lo he interrogado varias veces, pero el río se echa a reír, se burla de mí y de ti, se ríe a carcajadas de nuestra torpeza. El agua quiere agua, la juventud quiere juventud. Tu hijo no está en el lugar apropiado para poder desarrollarse. Interroga también tú al río. Escúchalo». Afligido contempló Siddhartha el afable rostro de su amigo, en cuyas múltiples arrugas se leía una serenidad inalterable. «¿Acaso podría separarme de él?», preguntó en voz baja, avergonzado. «Dame más tiempo, querido amigo. Ya ves que estoy luchando, quiero ganármelo con amor, ternura y paciencia. También a él le hablará algún día el río. Él también es uno de los llamados». La sonrisa de Vasudeva se tornó más cálida. «Oh sí, él también es uno de los llamados, también pertenece a la vida eterna, pero ¿acaso tú y yo sabemos a qué ha sido llamado? ¿A qué camino, a qué empresas, a qué padecimientos? Pues no serán pocos sus padecimientos. Su corazón es ya orgulloso y duro, y las personas como él están predestinadas a sufrir mucho, a equivocarse a menudo, a cometer muchas injusticias, a cargar su conciencia con muchos pecados. Dime, querido amigo, ¿no educas a tu hijo? ¿No lo obligas? ¿No le pegas? ¿No lo castigas? No, Vasudeva, no hago nada de eso.
Lo sabía, no lo obligas, ni le pegas, ni le das órdenes, porque sabes que lo blando es más fuerte que lo duro, que el agua es más poderosa que la roca, y el amor puede más que la violencia. Perfecto, lo encuentro muy loable, pero ¿no será acaso un error tuyo creer que no lo estás obligando ni castigando? ¿No será tu cariño un lazo con el cual lo tienes maniatado? ¿No lo avergüenzas día a día y no le haces la vida más difícil con toda tu bondad y tu paciencia? ¿No estás obligando a este niño mimado y orgulloso a compartir una cabaña con dos viejos que se alimentan de plátanos, para quienes un plato de arroz es ya una golosina, cuyas ideas no pueden ser las de él, cuyo corazón viejo y tranquilo marcha a un ritmo muy distinto del suyo? ¿No crees que todo esto es para él una obligación y un castigo? Siddhartha bajó la mirada consternado, luego preguntó en voz baja: ¿qué crees que debo hacer? Y Vasudeva respondió: llévalo a la ciudad, a la mansión de su madre. Aún han de quedar allí criados, confíalo a ellos, y si no los hay, búscale algún maestro, no por lo que pueda enseñarle, sino para que conozca a otros niños de su edad y a otras niñas, y viva en el mundo que es el suyo. ¿Nunca se te había ocurrido? Tú puedes ver mi corazón, dijo Siddhartha con voz triste. Lo he pensado muchas veces, pero dime, ¿cómo puedo confiarlo a ese mundo si su corazón no es precisamente tierno? No se convertirá en un disoluto, no se perderá entre los placeres y el poder, no repetirá uno a uno los errores de su padre, no terminará extraviándose definitivamente en el samsara. Una sonrisita radiante iluminó la cara del barquero, que tocó suavemente el brazo de Siddhartha y le dijo: pregúntaselo al río, amigo, escúchalo reírse. ¿De verdad crees que tú cometiste esas locuras para ahorrárselas a tu hijo? ¿Podrás acaso protegerlo del samsara? ¿Cómo? ¿Mediante la doctrina, mediante la oración, con amonestaciones? Amigo querido, ¿has olvidado ya la historia aquella, la edificante historia de Siddhartha, el hijo del Brahman, que una vez me contaste en este mismo sitio? ¿Quién protegió al samana Siddhartha del samsara, del pecado, de la avidez y la estulticia? ¿Pudieron acaso protegerlo la piedad de su padre, las exhortaciones de sus maestros, sus propios conocimientos, su propia búsqueda? ¿Qué padre o qué maestro habrían podido impedirle vivir su propia vida, mancillarse el contacto con ella, cargar sobre sí su propia culpa, apurar sin ayuda el amargo brebaje, encontrar por sí mismo su camino? ¿Crees tú, querido amigo, que este camino pueda serle ahorrado a alguien? Quizás tu hijito, porque tú lo amas y querrías evitarle penas, dolores y desilusiones. Sin embargo, aunque murieras 10 veces por él, no lograrías apartarle ni un milímetro de su destino. Nunca había Vasudeva hablado tanto como entonces. Siddhartha se lo agradeció afectuosamente, volvió a la cabaña preocupado y pasó un buen rato sin poder conciliar el sueño. Vasudeva no le había dicho nada que él mismo no hubiese ya pensado o sabido, pero eran conocimientos que no podía poner en práctica, y más poderoso que ellos era su amor por el chiquillo, su ternura hacia él, su temor a perderlo. ¿Cuándo se había apegado su corazón a algo a tanto como entonces? ¿Cuándo había amado a un ser humano tan ciega y apasionadamente, con tan poca suerte y sin embargo con tanta felicidad? No era capaz Siddhartha de seguir el consejo de su amigo, era incapaz de abandonar a su hijo, se dejó mandar por el muchacho, permitió que lo menospreciara. Callaba y esperaba, reiniciando diariamente la muda batalla del afecto, la guerra silenciosa de la paciencia. Y Vasudeva también callaba y esperaba, amable, consciente, tolerante. Ambos eran maestros en el arte de la paciencia.
Cierto día en que las facciones del niño le volcaron particularmente a Kamala, Siddhartha recordó de pronto una frase que la cortesana le dijera mucho tiempo atrás, en los remotos días de su juventud. «No eres capaz de amar», le había dicho. Y él le había dado la razón, comparándose a sí mismo con una estrella y a los hombres niños con el follaje que cae de los árboles. Sin embargo, Siddhartha sintió que en esa frase había también un reproche velado. En efecto, nunca había podido entregarse a otro ser humano, olvidarse de sí mismo y cometer locuras por amor a otra persona. Nunca lo había logrado, y en esta incapacidad residía, según le pareció entonces, la gran diferencia que lo separaba de los hombres niños. Pero ahora, desde que su hijo vivía con él, sintió que también él, Siddhartha, se había convertido totalmente en un hombre niño. Sufría por un ser humano, era capaz de amarlo, era capaz de extraviarse y cometer locuras por un amor. Ahora, por una vez en su vida, sentía él también tardíamente esta pasión, la más intensa y extraña de todas, y aunque sufría muchísimo por ella, se sentía dichoso y renovado y enriquecido en muchos aspectos. Se daba perfectamente cuenta de que este amor, este ciego amor por su hijo, era una auténtica pasión, algo muy humano que pertenecía al samsara, una fuente turbia, aguas oscuras. Sin embargo, a la vez era consciente de que dicho amor no carecía de valor, era algo necesario, provenía de su propio ser. Aquel placer también pedía ser expiado, aquellos dolores exigían ser saboreados y aquellas locuras cometidas. Entretanto, el niño le dejaba cometer sus locuras, le dejaba afanarse y permitía que se humillara diariamente ante sus caprichos. Aquel padre no tenía nada que lo atrajese o le inspirase algún temor. Era un buen hombre su padre, sí, un hombre bueno, bondadoso, dulce, tal vez muy piadoso, quizá un santo, pero estas no eran las cualidades capaces de conquistar al muchacho. Aburrido le resultaba aquel padre que lo retenía prisionero en su cabaña miserable. Sí, le resultaba aburrido, y el hecho de que respondiera a cada grosería suya con una sonrisa, a cada insulto con un gesto de amabilidad, a cada maldad con un acto bueno, todo esto le parecía la artimaña más odiosa de aquel viejo rastrero. 1000 veces habría preferido verse amenazado o ser maltratado por él. Y llegó un día en que los sentimientos del joven Siddhartha estallaron, volviéndose abiertamente contra el padre. Este le había dado una tarea, que recogiese leña menuda, pero el muchachito no se movió de la cabaña, más bien se quedó allí, terco y furioso, pataleando y cerrando los puños, y en un violento acceso de rabia arrojó todo su odio y su desprecio a la cara del padre. «Ve tú mismo a recoger tu leña», chilló entre espumarajos de rabia. «Yo no soy tu sirviente. Sí, ya sé que no me pegas porque no te atreves. Ya sé que lo que quieres es castigarme y humillarme todo el tiempo con tu piedad y tu indulgencia. Quieres que sea como tú, igualmente piadoso, dulce y sabio. Pero yo, escúchame bien, yo preferiría, con tal de atormentarte, convertirme en salteador de caminos y asesino, e irme incluso al infierno antes que ser un hombre como tú. Te odio, tú no eres mi padre, aunque hayas sido 10 veces el amante de mi madre». La ira y el disgusto lo invadieron, desbordándose en cientos de palabras soeces, perversas, contra el padre. Luego se escapó corriendo y no volvió hasta muy entrada la noche. Pero a la mañana siguiente había desaparecido. Y con él desapareció también una canastilla de 2 colores, de corteza trenzada, en la que los barqueros guardaban las monedas de cobre y plata que constituían la paga de su trabajo. La barca tampoco estaba en su lugar. Siddhartha la vio amarrada en la orilla opuesta. El muchacho se había escapado. «Tengo que seguirlo», dijo Siddhartha, que desde las invectivas pronunciadas el día anterior por su hijo no hacía sino temblar de pena.
Un niño no puede cruzar solo el bosque, perecerá. Tenemos que construir una balsa para atravesar el río, Vasudeva. Construiremos una balsa, respondió Vasudeva, para recuperar la embarcación que el chico se llevó y era nuestra. En cuanto a él, deberías dejarlo solo, amigo mío. Ya no es un chiquillo y sabrá arreglárselas. Busca el camino que conduce a la ciudad y tiene razón, no lo olvides. Está haciendo lo que tú mismo no llegaste a hacer. Se preocupa de sí mismo, sigue su propio camino. Ah, Siddhartha, te veo sufrir, pero uno debería reírse de sus sufrimientos. Tú mismo te reirás muy pronto de ellos. Siddhartha no respondió. Ya tenía el hacha entre las manos y había empezado a construir una balsa de bambúes, y Vasudeva lo ayudó a atar los troncos con lianas. Luego se dirigieron a la otra orilla, pero como la corriente los desvió un buen trecho, tuvieron que alar la balsa río arriba desde la ribera opuesta. ¿Para qué has traído el hacha?, preguntó Siddhartha. Vasudeva contestó. Tal vez se haya perdido el remo de nuestra embarcación. Pero Siddhartha sabía lo que su amigo pensaba. Pensaba que el muchacho podría haber roto o tirado el remo para vengarse e impedir que lo siguieras. Y efectivamente, no había ningún remo en la barca. Vasudeva señaló el fondo de la embarcación y miró a su amigo con una sonrisa, como queriendo decir, ¿no ves lo que tu hijo ha querido decirte? ¿No te das cuenta que no quiere que lo sigan? Pero no dijo esto con palabras, se puso a construir un nuevo remo. Siddhartha, en cambio, se despidió para ir en busca del fugitivo, y Vasudeva no se lo impidió. Cuando hacía ya un buen rato que erraba por el bosque, Siddhartha se percató de que su búsqueda era inútil. Pensó que o bien el niño ya habría llegado a la ciudad, puesto que le llevaba gran ventaja, o que si aún se hallaba en camino, debía de haberse escondido en él su perseguidor. Al seguir reflexionando cayó en cuenta de que él mismo no sentía ya preocupación alguna por su hijo, de que sabía en su interior que el muchacho no había perecido y que ningún peligro lo amenazaba en el bosque. Sin embargo, siguió corriendo sin descanso, no ya para salvarlo, sino impulsado por el simple deseo de verlo una vez más, y en su carrera llegó hasta las puertas de la ciudad. Cuando estuvo cerca de la ciudad, en la ancha carretera, se detuvo ante la entrada del hermoso parque que otrora perteneciera a Kamala, y donde él la había visto por primera vez en su palanquín. El pasado resurgió de pronto en su alma y volvió a verse a sí mismo joven, un samana desnudo y con barba, con los cabellos cubiertos de polvo. Largo rato permaneció Siddhartha allí, de pie frente a la puerta, contemplando el jardín y a los monjes de hábito amarillo que se paseaban bajo los hermosos árboles. Largo tiempo estuvo allí meditando, viendo imágenes pasadas, escuchando la historia de su vida. Allí permaneció de pie mirando a los monjes, aunque en realidad solo viera al joven Siddhartha y a la joven Kamala ir y venir bajo los altos árboles. Se vio claramente a sí mismo, vio cómo Kamala lo acogía y le daba el primer beso. Se vio a sí mismo hablando con desprecio y altivez de su antigua condición de Brahman, orgulloso e impaciente por iniciar su existencia mundana. Vio también a Kamaswami, a sus criados, vio los festines con los jugadores de dados y los músicos, vio en su jaula al pájaro cantor de Kamala, volvió a revivir todo esto, a respirar el samsara, volvió a sentir el hastío y el deseo de suprimirse y una vez más disfrutó del Om sagrado. Tras haber permanecido largo rato ante la puerta del jardín, se dio cuenta de que el deseo que lo había impulsado hasta allí era insensato, de que no podía ayudar a su hijo ni debía apegarse a él. En lo más hondo de su corazón sintió su amor por el fugitivo como una herida, pero sintió a la vez que aquella herida no le había sido dada por hurgar en ella, sino para que floreciera e irradiara luz.
Que la herida aún no hubiera florecido ni irradiara luz a esas alturas de su vida era para Siddhartha motivo de tristeza. El lugar del deseo que lo había arrastrado ahí en pos de su hijo fugitivo, solo vio ahora el vacío. Se sentó agobiado de tristeza y sintió que algo moría en su corazón, que el vacío lo invadía y ya no vio alegría ni objetivo alguno. Permaneció sentado absorto a la espera. Una cosa había aprendido del río, una cosa, esperar, tener paciencia, escuchar. Por eso se sentó a escuchar entre la polvadera del camino y escuchó a su corazón latir triste y cansado en espera de una voz. Pasó varias horas acurrucado escuchando y no vio ya más imágenes. Se fue hundiendo en el vacío sin oponer ninguna resistencia ni ver salida alguna. Y cuando sintió que la herida le quemaba, pronunció mentalmente el Om y se llenó del Om. Los monjes del jardín lo vieron y al notar que ya llevaba ahí varias horas y que el polvo se iba acumulando sobre sus cabellos grises, uno de ellos se le acercó y depositó 2 bananos a sus pies. El anciano no lo vio. De este letargo lo despertó una mano que vino a posarse en su hombro. Al punto reconoció el contacto tierno y delicado y volvió en sí. Se levantó y saludó a Vasudeva, que le había seguido los pasos, y al mirar el rostro amable del barquero, sus ojos serenos, sus pequeñas arrugas que parecían llenas de sonrisas, Siddhartha también sonrió. Entonces vio los bananos a sus pies, los recogió, le dio uno al barquero y se comió el otro. Luego regresó al bosque con Vasudeva en silencio, caminó a la barca. Ninguno de los dos habló sobre lo sucedido aquel día. Ninguno pronunció el nombre del niño ni aludió a su huida, ni hizo mención alguna de la herida. Al llegar a la cabaña, Siddhartha se tendió sobre su lecho y al cabo de un momento, cuando Vasudeva se acercó para ofrecerle una escudilla con leche de coco, lo encontró dormido. Om. Mucho tiempo aún le ardió la herida. Más de una vez tuvo que transportar Siddhartha a la otra orilla algún viajero que iba acompañado por un hijo o una hija, y no podía verlo sin sentir envidia y pensar enseguida: hay tantos y tantos miles que poseen este bien supremo, ¿por qué a mí me estará vedado? Hasta los hombres malos, los ladrones y los asaltantes tienen hijos que los aman y a quienes ellos aman. Solo yo no los tengo. Así de simple e irreflexivo se había vuelto su discurso mental. Sí, hasta tal punto se asemejaba ahora a los hombres niños. Pues ahora veía a los hombres con otros ojos, quizá con menos altivez e inteligencia que antes, pero en cambio con más calor, curiosidad e interés. Cuando transportaba viajeros comunes y corrientes, hombres, niños, mercaderes, guerreros, mujeres del pueblo, ya no los sentía tan lejanos como antes. Los comprendía y compartía su existencia no guiada por ideas u opiniones, sino exclusivamente por instintos y deseos, y se sentía uno de ellos. Aunque se hallara próximo a la perfección y aún se resintiera de su última herida, tuvo la impresión de que esos hombres niños eran sus hermanos. Sus vanidades, deseos y absurdos caprichos habían dejado de ser ridículos a los ojos de Siddhartha. Sí, le parecían comprensibles y dignos de estimación e incluso de respeto. El amor ciego de una madre por su hijo, el orgullo insensato y ciego de un padre presumido por su único hijito, el afán desenfrenado e incondicional de una joven frívola por adornarse y atraer las miradas admirativas de los hombres. Todos estos impulsos, todas estas chiquilladas, todos estos instintos y apetitos simples y necios, pero increíblemente fuertes y llenos de vida, de una eficacia intensísima, todas estas cosas no eran ya para Siddhartha simples chiquilladas. Se dio cuenta de que los hombres vivían por ellas.
Por ellas los veía realizar proezas gigantescas, hacer viajes, declarar guerras, sufrir padecimientos infinitos, soportar toda suerte de fatigas, y justamente por eso ahora podía amarlos. En cada uno de sus actos y de sus pasiones descubría la vida, lo animado, lo indestructible, el Brahma. Dignos de amor y admiración eran estos hombres por su ciega fidelidad, por su fuerza y tenacidad no menos ciegas. Nada le faltaba. El sabio o el pensador solo los aventajaba en un detalle único e insignificante: la conciencia. La concepción de la unidad de todo lo viviente, y el mismo Siddhartha llegaba a preguntarse a veces si este conocimiento, si esta concepción eran realmente tan valiosos como se creía, si no serían a su vez una chiquillada de los hombres pensantes, de los hombres niños pensantes. En todos los demás, los hombres mundanos eran iguales a los sabios y a menudo hasta muy superiores a ellos, del mismo modo que los animales, dada la seguridad infalible con que cumplen ciertos actos dictados por la necesidad, pueden parecer, en muchos casos, superiores a los hombres. Poco a poco fue floreciendo y madurando en Siddhartha la idea, la noción de lo que realmente era la sabiduría, el objetivo final de su larga búsqueda. No era otra cosa que una disponibilidad del alma, una capacidad, un arte secreto que le permitía concebir en cualquier momento, en medio de la vida, la idea de la unidad, que le permitía sentir la unidad y respirarla. Lentamente fue floreciendo esta en su interior, reflejada por el rostro viejo e infantil de Vasudeva, armonía, ciencia de la eterna perfección del mundo, sonrisa, unidad. Pero la herida seguía doliéndole. Con amarga nostalgia pensaba Siddhartha en su hijo, alimentado en su corazón el amor y la ternura, dejándose corroer por el dolor, cometiendo todas las locuras del amor. La llama no se extinguía por sí sola. Y un día en que la herida le ardía intensamente, Siddhartha, impelido por la nostalgia, atravesó el río y bajó de la barca decidido a ir a la ciudad en busca de su hijo. El río se deslizaba suave y silencioso. Era la estación de la sequía, pero su voz tenía un sonido extraño. Se estaba riendo. Era evidente que estaba riéndose. Sí, el río se burlaba del viejo barquero con una risa abierta y cantarina. Siddhartha se detuvo, se inclinó sobre las aguas para oír mejor y vio su rostro reflejado en la apacible corriente. Y en ese rostro reflejado había algo que le recordó cosas pasadas y olvidadas, y al seguir pensando descubrió lo que era. Aquel rostro se asemejaba a otro que él había conocido, amado e incluso temido en otros tiempos. Se parecía al rostro de su padre, el Brahman, y entonces recordó que mucho tiempo atrás, de joven, había obligado a su padre a dejarlo ir con los ascetas. Recordó cómo se había despedido de él para luego marcharse y no volver nunca más. ¿No habían sido los sufrimientos de su padre similares a los que él ahora padecía por su hijo? Su padre no había muerto años atrás solo sin haber vuelto a ver a su hijo. Y esa repetición, esa carrera en el mismo círculo fatal, ¿no eran acaso una comedia absurda y extraña? El río se estaba riendo, sí, así era. Todo lo que no se terminaba de sufrir o no se resolvía hasta el final se repetía, siempre se volvía a sufrir las mismas penas. Pero Siddhartha volvió a la embarcación y la enrumbó hacia la cabaña, pensando en su padre, pensando en su hijo. Escarnecido por el río, en pugna consigo mismo, al borde de la desesperación, y no menos tentado de reírse de sí mismo y del mundo entero. Ay, la herida aún no florecía, su corazón aún se rebelaba contra el destino. La serenidad y el triunfo no irradiaban todavía desde su propio dolor.
Sintió no obstante un rayo de esperanza, y al verse de nuevo en la cabaña lo invadió un deseo irrefrenable de abrir su corazón a Vasudeva, de mostrarle todo y de contarle todo a él, que era un maestro en el arte de escuchar. Vasudeva estaba en la cabaña, sentado y tejía un cesto. Ya no conducía la barca, sus ojos empezaban a debilitarse, y no solo sus ojos, sino también sus brazos y sus manos. Lo único que no cambiaba era la alegría y la serena benevolencia de su rostro. Siddhartha se sentó junto al anciano y empezó a hablarle lentamente. Le habló de cosas sobre las que nunca había conversado, de su ida a la ciudad aquella vez, de su herida dolorosa, de su envidia al ver padres felices, de lo absurdos que eran estos deseos y de su inútil lucha contra ellos. Le contó todo. Sintióse capaz de decirle todo, incluso lo más penoso y delicado. Sí, podía explicarle, mostrar y contar todo. Le enseñó su herida. Le habló también de su ida en ese mismo día, de cómo había cruzado el río, niño fugitivo con el propósito de ir a la ciudad, y de cómo el río se había reído. Mientras hablaba, y habló largo tiempo, y mientras Vasudeva lo escuchaba con su rostro sereno, Siddhartha tuvo la impresión de que la atención con que el barquero seguía sus palabras era ahora más grande que nunca. Sintió que sus dolores e inquietudes, así como su secreta esperanza, fluían hasta el anciano para regresar luego hacia él. Mostrar su propia herida a un oyente como Vasudeva equivalía a lavarla en las aguas del río hasta que se enfriara y se uniera a ellas. Y mientras seguía hablando, mientras seguía explicando y confesando, Siddhartha llegó a sentir con una intensidad siempre mayor que el ser que lo escuchaba ya no era Vasudeva, ni tampoco un ser humano, que aquel oyente inmóvil absorbía en sí sus confesiones como un árbol la lluvia, que era el Dios mismo, lo eterno. Y mientras Siddhartha dejaba de pensar en sí y en su propia herida, este descubrimiento de la transformación operada en Vasudeva se fue apoderando de él, y cuanto más intensamente la sentía y penetraba en ella, menos se asombraba y más se daba cuenta de que todo era natural y estaba en orden, de que Vasudeva había sido así prácticamente desde siempre, solo que sin tener plena conciencia de ello, y de que acaso él mismo se le pareciera mucho. Sintió que ahora contemplaba al viejo Vasudeva como el pueblo contempla a los dioses, y que esta situación no podría durar mucho. En su corazón empezó a despedirse de Vasudeva, aunque no dejara de hablar un solo instante. Cuando hubo terminado, Vasudeva fijó en él su mirada afectuosa y algo debilitada por los años, y sin decir una palabra, irradió amor y serenidad hacia su amigo, comprensión y sabiduría. Tomó a Siddhartha de la mano, lo condujo hasta su asiento en la ribera, se sentó con él y sonrió al río. «Lo has oído reír», dijo, «pero no has oído todo. Escuchemos atentamente y oirás otras cosas». Y se pusieron a escuchar. El canto polifónico del río llegaba suavemente hasta ellos. Siddhartha contempló el agua, y en esa agua corriente se le aparecieron algunas imágenes. Vio a su padre, solitario y afligido por su hijo. Se vio a sí mismo, solo y atado, él también en los lazos de la nostalgia por el hijo lejano. Vio a su hijo, otro solitario, precipitarse ávidamente por la fogosa vía de sus deseos juveniles, y cada cual pensaba en su propia meta. Estaba poseído por ella y sufría por alcanzarla. El río cantaba con una voz dolorosa y nostálgica, y con nostalgia seguía fluyendo hacia su destino. Su voz era como un lamento. ¿Oyes?, preguntó la mirada silenciosa de Vasudeva. Siddhartha asintió.
Escucha mejor, susurró Vasudeva. Siddhartha se esforzó por escuchar mejor. La imagen de su padre, la suya propia y la de su hijo se entremezclaron. La imagen de Kamala apareció también y se desvaneció. La imagen de Govinda y otras más, y todas se confundían convirtiéndose en río y fluyendo como un río hacia la meta, ansiosas, dolientes, anhelantes. Y la voz del río resonaba llena de nostalgia, de dolor ardiente, de deseos insaciables. El río se dirigía hacia su meta. Siddhartha lo veía fluir. Ese río compuesto por él y los suyos y todos los hombres que había visto en su vida, toda esa agua y todas esas olas se deslizaban vertiginosamente sufriendo hacia sus metas, muchas metas, cataratas, lagos, rápidos, el mar, y todas las metas eran alcanzadas y a cada una seguía otra nueva. Y el agua se transformaba en vapor y subía al cielo, se convertía en lluvia y se precipitaba desde el cielo, transmutándose en fuente, arroyo, río que volvía a reanudar su curso y a fluir. Pero la voz anhelante ya había cambiado. Aún llevaba ecos de ansiedad y de sufrimiento, pero otras voces iban uniéndose a ella, voces de alegría y pesadumbre, voces buenas y malas que reían y lloraban, cientos de voces, miles de voces. Siddhartha escuchaba, ahora era todo oídos, se hallaba totalmente inmerso en esa sensación, totalmente vacío y dispuesto a asimilar, consciente de que esta vez, por fin, había aprendido el arte de escuchar. Aunque muchas veces hubiera escuchado todo aquello, esa infinidad de voces del río, esta vez le parecieron nuevas. Pronto no pudo distinguir ya más aquellas voces, las alegres de las llorosas, las infantiles de las varoniles. Todas se confundían y entremezclaban, los lamentos del deseo y la risa del sabio, los gritos de cólera y los estertores de los moribundos. Todo se hacía uno, y se entretejía y anulaba en 1000 diversos modos, y todo ese conjunto, todas las voces, todas las metas, todos los deseos, todos los sufrimientos, todos los placeres, todo el bien y todo el mal, todo eso junto era el mundo. Todo eso junto formaba el río del devenir, era la música de la vida. Y cuando Siddhartha escuchaba atentamente ese río, aquel canto orquestado por miles de voces, cuando no escuchaba los lamentos ni las risas, cuando no daba su alma a una de esas voces, ni se introducía en ellas con su propio yo, sino que oía todas, percibiendo el conjunto, la unidad, entonces la gran canción de las 1000 voces se reducía a una palabra, a una sola, y esta palabra era Om, la perfección. ¿Oyes?, inquirió nuevamente la mirada de Vasudeva. Con suave brillo refulgía la sonrisa de Vasudeva, iluminando todas las arrugas de su viejo rostro como el Om se cernía sobre todas las voces del río. Clara era la luz de su sonrisa cuando miró a su amigo, y la misma sonrisa brilló también ahora con la luz clara sobre el rostro de Siddhartha. Su herida floreció, su dolor empezó a irradiar, su yo se había fundido en la unidad. En ese momento dejó Siddhartha de luchar contra el destino, en ese momento dejó de sufrir. Sobre su rostro floreció la serenidad de esa sabiduría a la que no se opone ninguna voluntad. De esa sabiduría se conoce la perfección y que se aviene con el río del devenir, con la corriente de la vida llena de compasión y simpatía, entregada a la corriente e integrada en la unidad. Cuando Vasudeva se levantó de su asiento junto a la orilla, cuando miró los ojos de Siddhartha y vio que brillaban con la serenidad de la sabiduría, posó su mano suavemente en el hombro de su amigo, con la cautela y ternura de siempre, y le dijo: «He estado esperando esta hora, amigo mío. Ya que ha llegado, déjame partir. Sí, mucho tiempo la he estado esperando, durante
muchos años he sido el barquero Vasudeva, pero basta. Adiós cabaña, adiós río, adiós Siddhartha. Siddhartha hizo una profunda venia al compañero que se despedía. Lo sabía, dijo en voz baja. ¿Te irás a los bosques? Me voy a los bosques, me voy a la unidad, respondió Vasudeva radiante. Y se alejó radiante. Siddhartha lo siguió con la mirada. Con una mezcla de alegría y gravedad muy profunda lo miró alejarse. Vio la placidez que emanaba de su paso. Vio su cabeza aureolada de esplendores, vio su figura irisada de luz. Govinda. Cierto día se hallaba Govinda descansando en compañía de otros monjes en los jardines de la cortesana Kamala, en los jardines que la cortesana Kamala regalara a los discípulos de Gotama, y oyó hablar de un anciano barquero que vivía junto al río, a una jornada de camino y a quien muchos consideraban un sabio. Cuando Govinda, ansioso de ver a aquel barquero, reanudó su viaje, eligió el camino que llevaba hasta el embarcadero, pues, aunque hubiera vivido siempre en la observación de la regla y fuera considerado con respeto por los monjes jóvenes en razón de su edad y de su modestia, la inquietud y el afán de búsqueda no se habían extinguido en su corazón. Llegó al río, pidió al anciano que lo trasladara a la otra orilla, que al desembarcar le dijo: «Has dado muestras de una gran bondad hacia todos los monjes y peregrinos, y has transportado a muchos de nosotros de una orilla a otra. ¿No serás tú también, barquero, uno de los que buscan el recto camino?» Los viejos ojos de Siddhartha sonrieron cuando contestó: «¿Cómo puedes llamarte un buscador, oh venerable, estando tan cargado de años y llevando el hábito de los monjes de Gotama?» «Es cierto que soy viejo», repuso Govinda, «pero nunca he dejado de buscar y nunca dejaré de hacerlo. Creo que tal es mi destino, y me parece que también tú has buscado. ¿Querrías decirme unas palabras, honorable?» «¿Qué podría decirte, oh venerable?», replicó Siddhartha. «Quizás que buscas demasiado y que a fuerza de buscar ya no encuentras». «¿Cómo así?», preguntó Govinda. «Cuando alguien busca», dijo Siddhartha, «suele ocurrir que sus ojos solo ven aquello que anda buscando, y ya no logra encontrar nada ni se vuelve receptivo a nada porque solo piensa en lo que busca, porque tiene un objetivo y se haya poseído por él». Buscar significa tener un objetivo, pero encontrar significa ser libre, estar abierto, carecer de objetivos. Tú, honorable, quizás seas de verdad un buscador, pues al perseguir tu objetivo no ves muchas cosas que tienes a la vista. «Sigo sin entender del todo», repuso Govinda. «¿A qué te refieres?». Y Siddhartha respondió: «Hace un tiempo, oh venerable, muchos años atrás, llegaste un día a las orillas de este río y encontraste a un hombre que dormía. Te sentaste a su lado y velaste su sueño, mas no reconociste, Govinda, a aquel durmiente». Atónito y como hechizado miró el monje a los ojos del barquero. «¿Eres tú, Siddhartha?», inquirió con voz tímida. «Tampoco te habría reconocido esta vez. Tu saludo cordialmente, oh Siddhartha. Qué alegría me da volver a verte. Has cambiado mucho, amigo mío. ¿De modo que te has convertido en barquero?». Siddhartha se echó a reír amablemente. «Sí, en barquero», admitió. «Muchos son, Govinda, los que tienen necesidad de cambiar y llevar toda suerte de hábitos, y yo soy uno de ellos, querido amigo. Bienvenido seas, Govinda, y quédate esta noche en mi cabaña.
Govinda pasó la noche en la cabaña y durmió en el lecho que había sido de Vasudeva. Hizo muchas preguntas a su amigo de juventud y Siddhartha le contó muchas cosas de su vida. A la mañana siguiente, cuando llegó la hora de proseguir la peregrinación, Govinda le preguntó, no sin vacilaciones: «Antes de seguir mi camino, permíteme, Siddhartha, que te haga otra pregunta. ¿Tienes alguna doctrina? ¿Tienes tú una fe o alguna ciencia que guíe tus actos y te ayude a vivir y a obrar rectamente?» Siddhartha respondió: «Tú sabes bien, querido amigo, que ya de joven, cuando vivíamos con los ascetas en el bosque, empecé a desconfiar de las doctrinas y de los maestros, y muy pronto les volví la espalda. No he cambiado de opinión, pero he tenido desde entonces muchos maestros. Una hermosa cortesana fue mi maestra durante largo tiempo, y también tuve por maestros a un rico mercader y a varios jugadores de dados. En cierta ocasión hasta un discípulo de Buda llegó a ser mi maestro. Se instaló a mi lado mientras yo dormía en el bosque durante una peregrinación. También aprendí de él, también a él estoy agradecido, pero de quien más he aprendido es de este río y de mi predecesor, el barquero Vasudeva. Era un hombre muy simple, Vasudeva, no era un filósofo, pero sabía lo que había que saber. Y lo sabía tan bien como Gotama. Era un ser perfecto, un santo. Govinda dijo entonces: «Me parece, Siddhartha, que todavía te sigue gustando hacer bromas. Te creo y sé muy bien que no has seguido a ningún maestro, pero ¿no has encontrado tú mismo, sino una doctrina, al menos ciertas ideas, ciertos conocimientos que puedas considerar como tuyos y te ayuden a vivir? Si me dijeras algo al respecto, alegrarías mi corazón». Siddhartha respondió: «He tenido ideas, sí, e incluso conocimientos en forma esporádica. A veces durante una hora o por un día he sentido el saber en mi interior tal y como uno siente la vida en su corazón. Eran muchas ideas, pero sería difícil comunicártelas. Mira, Govinda, esta es una de las ideas que he encontrado. La sabiduría no es comunicable. La sabiduría que un sabio intenta comunicar a otros suena siempre a locura». «¿Estás bromeando?», preguntó Govinda. «No bromeo. Te digo lo que he encontrado. El saber puede comunicarse, pero la sabiduría no. Es posible encontrarla, vivirla, dejarse llevar por ella y hasta hacer milagros con ella, pero comunicarla y enseñarla es imposible. Esto es lo que ya de joven presentía, lo que me alejó de los maestros. También he encontrado otra idea que acaso tú, Govinda, vuelvas a tomar por broma o por locura, pero que es la mejor de todas mis ideas. Hela aquí. Lo contrario de toda verdad es también verdadero. Me explico. Una verdad solo se puede enunciar y traducir en palabras cuando es unilateral. Y unilateral es todo cuanto puede concebirse con ideas y expresarse con palabras. Es todo unilateral, todo mitad, todo desprovisto de totalidad, de redondez, de unidad. Cuando el sublime Gotama hablaba del mundo en sus prédicas, tenía que dividirlo en samsara y en nirvana, en ilusión y en verdad, en sufrimiento y en liberación. Imposible hacerlo de otro modo, no hay otro camino para quien quiera enseñar. Pero el mundo en sí mismo, lo que existe a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos, nunca es unilateral. Nunca un hombre o una acción cualquiera es del todo samsara o del todo nirvana. Nunca un hombre es totalmente santo o totalmente pecador. Nos parece que así debe ser, porque vivimos bajo la ilusión de que el tiempo es algo real. El tiempo no es real, Govinda.
y esto es algo que he experimentado repetidas veces. Y si el tiempo no es real, la distancia que parece mediar entre el mundo y la eternidad, entre el sufrimiento y la bienaventuranza, entre el bien y el mal, es también una ilusión. ¿Cómo puede ser así?, preguntó Govinda angustiado. Escúchame bien, querido amigo, escúchame bien. El pecador que yo soy y que tú eres es un pecador. Pero algún día será de nuevo Brahma, algún día llegará Nirvana, será Buda. Y ahora fíjate, este algún día es ilusión, es solo una metáfora. El pecador no se halla en camino de transformarse en Buda, no se halla comprometido en un proceso evolutivo, aunque nuestro espíritu sea incapaz de representarse las cosas de otro modo. No, el Buda futuro existe ya en el pecador actual, todo su futuro ya está ahí, y en él, en ti, en cada uno hemos de venerar al Buda potencial, al Buda en devenir, al Buda escondido. El mundo, amigo Govinda, no es imperfecto, ni se encuentra en vías de un lento perfeccionamiento. No, es ya perfecto en cada instante. Cada pecado lleva en sí la gracia, en cada niño alienta ya el anciano. Todo recién nacido contiene en sí la muerte, todo moribundo la vida eterna. Ningún hombre es capaz de ver hasta qué punto del camino ha avanzado su prójimo. En el ladrón, en el jugador de dados aguarda Buda, en el Brahman pueden ocultarse un bandido. La meditación profunda ofrece la posibilidad de abolir el tiempo, de ver simultáneamente toda la vida pasada, presente y venidera. Y entonces todo es bueno, todo es perfecto, todo es Brahma. Por ello me parece bueno todo lo que existe, la vida no menos que la muerte, el pecado tanto como la santidad, la inteligencia no menos que la estupidez. Todo ha de ser así, todo no pide sino mi aprobación, mi buena voluntad, mi comprensión amorosa, y en ese caso es bueno para mí, solo podrá estimularme, nunca podrá hacerme daño. He experimentado en cuerpo y alma que me hacían falta el pecado, la concupiscencia, el afán de lucro, la vanidad y la más ignominiosa de las vanidades para aprender a vencer mi resistencia, para aprender a amar el mundo y a no compararlo más con algún mundo deseado e imaginado por mí, con algún arquetipo de perfección inventado por mi cerebro, sino dejarlo tal como es y amarlo e integrarme en él con gusto. Estas, oh Govinda, son algunas de las ideas que han acudido a mi espíritu. Siddhartha se inclinó, levantó una piedra del suelo y la sopesó en su mano. Esto, dijo jugueteando, es una piedra. Y dentro de un tiempo determinado quizás sea tierra, y esa tierra se convierte en plana, animal o ser humano. Pues bien, en otro tiempo habría dicho: esta piedra es tan solo una piedra, carece de valor y pertenece al mundo del Maya. Pero como en el ciclo de las transformaciones tal vez llegue a convertirse en hombre o en espíritu, también he de otorgarle un valor. Así habría pensado yo antes. Ahora en cambio pienso: esta piedra es una piedra, pero es también animal, también es Dios, también es Buda. La amo y la respeto, no porque algún día pueda llegar a ser esto o lo otro, sino porque es y ha sido siempre todo. Y la amo precisamente por esto, porque es piedra, y en este momento se me presenta como tal, y descubro un valor,
y un sentido en cada una de sus venas y concavidades, en el amarillo, en el gris, en la dureza, en el sonido que emite cuando la golpeo, en la sequedad o la humedad de su superficie. Hay piedras que ofrecen al tacto una consistencia oleaginosa o jabonosa, y otras que parecen hojas o arena, y cada una tiene atributos distintivos y reza el Om a su manera. Cada una es Brahma, pero al mismo tiempo es una piedra, es oleaginosa o jabonosa, y justamente esto es lo que me gusta y me parece extraordinario y digno de veneración. Pero no me hagas seguir hablando de esto. Las palabras son nocivas para el sentido secreto de las cosas. Todo cambia ligeramente cuando lo expresamos. Nos parece un poco deformado, un poco necio. Sí, y esto también es muy bueno. Y me agrada mucho. También estoy de acuerdo en que lo que constituye el tesoro y la sabiduría de un ser humano ha de sonar siempre un poco necio al oído de los otros. Govinda escuchaba en silencio. ¿Por qué me has contado aquello de la piedra?, preguntó en tono vacilante tras una pausa. Fue sin intención, o tal vez para darte a entender que justamente amo esta piedra, y el río y todas estas cosas que estamos viviendo y de las cuales podemos aprender. Sí, puedo amar una piedra, Govinda, así como un árbol y hasta un pedazo de corteza. Son cosas, y las cosas pueden ser amadas. En cambio, soy incapaz de amar a las palabras, por eso las doctrinas nada significan para mí. No tienen dureza ni blandura, ni colores, ni cantos, ni aroma, ni sabor. No tienen más que palabras. Tal vez sea esto mismo lo que te impide encontrar la paz. Tal vez sea todo este exceso de palabras. Pues también liberación y virtud, también samsara y nirvana son simples palabras, Govinda. No hay objeto alguno que sea el nirvana, solo existe la palabra nirvana. Dijo entonces Govinda: amigo mío, nirvana no es solo una palabra, es una idea. Y Siddhartha prosiguió: una idea puede que sí, mas debo confesarte, querido amigo, que no hallo mucha diferencia entre las ideas y las palabras. Y hablando francamente, las ideas tampoco me importan demasiado, más me interesan las cosas. Aquí, en esta barca, por ejemplo, mi predecesor y maestro fue un hombre, un santo que durante muchos años creyó simplemente en el río y en nada más. Había observado que la voz del río le hablaba, de ella aprendió, la voz lo fue educando e instruyendo. El río era su Dios. Durante muchos años ignoró que cada viento, cada nube, cada pájaro y cada insecto son igualmente divinos y saben y pueden enseñar lo mismo que el venerado río. Pero cuando este santo se marchó a los bosques, ya sabía todo, sabía más que tú y que yo, y sin haber tenido maestros ni libros, solo porque tuvo fe en el río. Govinda dijo entonces: pero esto que tú llamas cosas, ¿es acaso algo real, algo esencial? ¿No será solo una ilusión de Maya, simples imágenes y apariencias? ¿Tu piedra, tu árbol, tu río, son en verdad realidades? Eso tampoco me preocupa mucho, repuso Siddhartha. Poco importa que las cosas sean o no apariencias. El hecho es que yo también soy apariencia, y por lo tanto, ellas son mis semejantes. Esto es lo que me hace tan entrañables y dignas de respeto. Son mis semejantes. Por eso puedo amarlas, y he aquí una doctrina de la que vas a reírte. El amor, Govinda, me parece la cosa más importante que existe. Analizar el mundo, explicarlo o despreciarlo acaso sea la tarea principal de los grandes filósofos. Yo, en cambio, lo único que persigo es poder amar al mundo, no despreciarlo, no odiarlo a él ni odiarme a mí mismo, poder contemplarlo y con él a mí mismo y a todos los seres, con amor, admiración y respeto. Esto lo entiendo, dijo Govinda, pero es justamente lo que él, el sublime, denominaba ilusión.
Prescribo la benevolencia, la generosidad, la compasión, la tolerancia, pero no el amor. Nos prohibió atar nuestro corazón con el amor hacia las cosas terrenales. Lo sé, respondió Siddhartha y su sonrisa refulgió como el oro. Lo sé, Govinda, y mira, ya estamos otra vez perdidos en la selva de las opiniones, en discusiones sobre las palabras. Pues no puedo negar que mis palabras sobre el amor se hallan en contradicción, en una contradicción aparente con las palabras de Gotama. Por eso desconfío tanto de las palabras, porque sé que esta contradicción es ilusoria. En el fondo sé que estoy de acuerdo con Gotama. ¿Cómo podría él ignorar el amor? Él que supo reconocer la nulidad y caducidad de todo cuanto atañe al ser humano. Y sin embargo, amo tanto a los hombres que dedico toda una vida larga y fatigosa a la tarea exclusiva de ayudarlos e instruirlos. También él, en tu gran maestro, prefiero las cosas a las palabras. Su vida y sus hechos me parecen más importantes que sus discursos, los gestos de su mano más importantes que sus opiniones. No en su palabra ni en su pensamiento veo su grandeza, sino en sus obras, en su vida. Largo rato permanecieron en silencio ambos ancianos. Finalmente habló Govinda al tiempo que se inclinaba para despedirse. Gracias, Siddhartha, por haberme revelado algunos de tus pensamientos. En parte son pensamientos extraños. No todos me resultaron asequibles de inmediato. Mas sea como fuere, te agradezco y te deseo días de paz y de sosiego. Pero en su interior pensaba, este Siddhartha es un hombre extraño. Extrañas son las ideas que predica y hay algo de locura en su doctrina. Muy distinta suena la doctrina pura del sublime, más clara, transparente y comprensible. En ella no hay nada raro, extravagante o ridículo. Pero distinto de sus pensamientos me parecen las manos y los pies de Siddhartha. Sus ojos, su frente, su respiración, su sonrisa, su manera de saludar y caminar. Nunca desde que nuestro sublime Gotama entró en el nirvana, nunca he vuelto a encontrar un hombre que me impulsara a decir, este es un santo. Solo él, Siddhartha, me ha dejado esta impresión. Aunque su doctrina sea extraña, y en sus palabras haya un eco de locura, su mirada y su mano, su piel y sus cabellos, todo en él irradia pureza, una paz, una serenidad, una dulzura y una santidad que nunca he vuelto a ver en ningún hombre tras la última muerte de nuestro sublime maestro. Mientras Govinda discurría de este modo, agitando en su corazón los pensamientos más contradictorios, volvió a inclinarse hacia Siddhartha. Impulsado por el afecto, le hizo una profunda venia a su amigo, que permaneció sentado y en silencio. Siddhartha, le dijo, nos hemos hecho viejos. Difícilmente volveremos a vernos bajo esta forma humana. Veo, amigo querido, que has encontrado la paz. Yo confieso no haberla hallado. Dime una palabra más, oh venerable, dame algo que pueda tocar, algo que pueda comprender. Dame algo que me acompañe en mi camino. Arduo y sombrío es mi camino a veces, oh Siddhartha. Siddhartha callaba y lo miraba con su sonrisa tranquila e inmutable. Govinda clavó en él una mirada angustiosa, anhelante. El sufrimiento y la eterna búsqueda se leían en su mirada, el sufrimiento del que nunca encuentra. Siddhartha lo advirtió y sonrió. Inclínate hacia mí, le susurró al oído. Inclínate hacia mí. Así, más todavía, más cerca. Bésame en la frente, Govinda. Pero mientras Govinda obedecía sus palabras, maravillado y atraído a la vez por su gran afecto y por una especie de presentimiento, mientras se acercaba un poco más a Siddhartha y le rozaba la frente con sus labios, le ocurrió algo extraordinario.
Sí, mientras sus pensamientos seguían ocupándose aún de las extrañas palabras de su amigo, mientras él mismo hacía esfuerzos vanos y algo violentos por imaginarse la abolición del tiempo, por representarse Nirvana y Samsara como una sola cosa, y mientras una especie de desdén por las palabras de Siddhartha combatía en su interior con un cariño inmenso y un respeto no menor, le sucedió lo siguiente. Dejó de ver el rostro de su amigo Siddhartha y vio en vez de este otros rostros, muchos, una hilera enorme, un río de rostros, cientos, miles de caras que llegaban y pasaban, aunque parecieran estar todas allí al mismo tiempo, miles de caras que transformaban y se renovaban incesantemente, y que sin embargo eran todas Siddhartha. Vio el rostro de un pez, de una carpa con la boca desencajada por un dolor infinito, un pez moribundo con los ojos saltones. Vio el rostro de un recién nacido rojo y surcado de arrugas contraerse por el llanto. Vio el rostro de un asesino y lo vio hundir un cuchillo en el cuerpo de un hombre. Vio en el mismo instante al asesino encadenado y de rodillas ante un verdugo, que le cortó la cabeza de un solo mandoble. Vio cuerpos de hombres y mujeres desnudos en las posiciones y en las luchas de un amor desenfrenado. Vio cadáveres estirados, tranquilos, fríos, vacíos. Vio cabezas de animales, de jabalíes, de cocodrilos, de elefantes, de toros, de aves. Vio dioses, vio a Krishna, a Agni. Vio a todos estos rostros y figuras anudados en 1000 relaciones recíprocas, ayudándose unos a otros, amándose, odiándose, destruyéndose, volviendo a procrearse, cada cual empeñado en querer morir, cada cual dando un testimonio apasionado y doloroso de su caducidad. Pero ninguno moría, todos se transformaban solamente, renacían sin cesar, e iban adquiriendo siempre un rostro nuevo, sin que entre los sucesivos rostros viniera a interponerse un resquicio de tiempo. Y todos estos rostros y figuras yacían, fluían, se multiplicaban, flotaban aisladamente y volvían a confluir, y sobre todos ellos se cernía algo muy sutil, impalpable y sin embargo existente, algo así como una tenue capa de cristal o de hielo, como una piel transparente, una corteza, un molde, una máscara de agua, y esta máscara le sonreía, y era el rostro sonriente de Siddhartha que él, Govinda, estaba rozando con sus labios en aquel mismo momento. Y esta sonrisa de la máscara, según le pareció a Govinda, esta sonrisa de la unidad sobre el fluir de las formas, esta sonrisa de la simultaneidad sobre los millares de nacimientos y de muertes. Esta sonrisa de Siddhartha era exactamente la sonrisa de Gautama Buda, perenne, tranquila, fina, impenetrable, quizá bondadosa, burlona acaso, sabia, múltiple, la misma sonrisa que él había contemplado centenares de veces con profundo respeto. Así, y esto Govinda lo sabía, así sonríen los seres perfectos. No sabiendo ya si había tiempo, si aquella visión había durado un segundo, 100 años, no sabiendo ya si existía un Siddhartha, un Gautama, o un yo y un tú, herido en lo más profundo de su ser como una flecha divina que lo vulnerase dulcemente, hechizado y disuelto en su interior. Govinda aún permaneció un instante inclinado sobre el apacible rostro de Siddhartha, ese rostro al que acababa de besar, que acababa de ser escenario de todas esas metamorfosis, del todo el devenir, de todo el ser. El rostro permaneció inmutable una vez que bajo su superficie volvieron a cerrarse los abismos de la multiplicidad. Sonreía tranquilo, sonreía dulce y tiernamente, tal vez con demasiada bondad, tal vez con demasiada ironía, exactamente como él había sonreído, el sublime. Profundamente se inclinó Govinda. Por su viejo rostro rodaron lágrimas, de las que él nada supo. Como un fuego ardió en su corazón el sentimiento del amor más íntimo.
de la veneración más humilde. Profundamente se inclinó hasta tocar el suelo ante aquel hombre que permanecía allí sentado, inmóvil, y cuya sonrisa le recordaba todo cuanto había amado en su vida, y todo cuanto en su vida había él considerado valioso y sagrado. Fin.